Hola ideadores, ¿os acordáis de la caja que me enviaron desde Craftspire? Pues con los materiales que también ellos me enviaron, la hemos dejado así de chula. Y súper fácil. ¿Queréis ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con esta cajita tan mona que me mandaron desde Craftspire. ¿Os acordáis? Tenía el interior que se puede desmontar y aunque es muy bonita, porque la verdad es que con estos dibujos es muy bonita, yo la voy a redecorar. Lo primero que voy a hacer va a ser lijarla entera. Lo podemos hacer así o la podemos desmontar los herrajes. Yo creo que la voy a desmontar para hacerlo más tranquilamente. Desmontaré también las bisagras y luego la voy a lijar entera con una lija de grano medio o grano fino. Voy a tener que lijar bastante para quitar toda esta capa de barniz que lleva. Por dentro aquí la podré lijar también. Esto lo voy a dejar porque está... Bueno, de momento lo voy a dejar, pero me lo voy a pensar a ver si lo quito o no lo quito. Y lo que voy a lijar también va a ser esta parte interna que va aquí dentro. Voy a lijarlo y volvemos. Ya he lijado mi caja. Y aunque veis que se siguen viendo las letras, lo importante es que si pasas el dedo no se nota el relieve. Porque, bueno, está marcado, pero como os digo, al pasar el dedo el relieve ya se ha ido, que es lo importante porque ahora lo pintaremos y esto se borrará. Entonces, al final le he quitado la parte del terciopelo de aquí, también lo he lijado un poco. Y ahora vamos a pintarlo. Esta es la pieza que va aquí. Entonces, lo importante es cómo vamos a pintar esto. En esta parte pintaremos solo la parte de abajo. Y en esta pintaremos el bordecito de arriba y la parte interior. Lo que es el borde de fuera y la parte inferior la vamos a dejar sin pintar. Y esto de aquí también sin pintar, para que no crezca y esto encaje bien aquí, aunque bueno, sí que tiene un poco de margen, pero que encaje bien aquí porque luego lo pegaremos. Ahora al principio lo vamos a pintar todo con una pintura blanca, la más barata que tengáis, es simplemente para cerrar el poro de la madera. Y bueno, lo pinto de blanco porque ya sabéis que sobre el blanco luego todos los colores van a verse mejor, a brillar más. Ya tengo mi caja pintada entera y ahora le quiero dar por dentro un aire un poco elegante, ya que le he quitado el terciopelo, así que la voy a pintar con esta pintura metalizada color bronce. Pintaré la parte de dentro y en esta parte pintaré lo que pinta de blanco, la parte de abajo y esta parte de aquí. Lo que es la parte de fuera y estos bordecitos los pintaré con otro color. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal, así no te perderás nada y es totalmente gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse, el que está ahí abajo, y dale también a la campanita activando todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cuando suba un vídeo nuevo o cualquier cosa nueva. Muchas gracias. Y aquí tenemos nuestra cajita que, como os dije, la he pintado de color bronce por dentro. Y por fuera la he pintado con un par de capas de esta pintura color pistacho, que es un verde amarillento que me encanta. Y le vamos a dar otro toquecito más al borde. Para eso voy a usar un borde un poco más oscuro, en este caso este color aguacate. Vamos a necesitar muy poquito y vamos a necesitar también un pincel inclinado porque vamos a hacer un degradado. Entonces humedecemos un poco el pincel, eliminamos el sobrante de agua
y mojamos solo la puntita de nuestro pincel. Ahora en otra superficie hacemos así un poco para que penetre un poco hacia adentro la pintura, y vamos a venirnos a nuestra caja y pintar los bordes. De este modo tendremos un degradado desde más oscuro a más claro en los bordes de la caja, que creo que quedará muy bien. Si nos quedamos sin pintura o sin agua, pues volvemos a cargar. Vamos a hacer esto por todos los bordes de la caja. Y si te está gustando el vídeo, házmelo saber. Dale al like. Me puedes decir cualquier opinión o pregunta en los comentarios. Yo los contesto todos. Y además, si me compartes en tus redes sociales, me ayudarás mucho a crecer, porque me podrán conocer los amigos que aún no me conozcan. Muchísimas gracias. Como veis, vamos a hacer esto por todo alrededor y en los bordes, en los tres lados. La parte que une la caja no, pero los otros tres lados sí. Cuando se haya secado volvemos. Ya se ha secado nuestro sombreado, mirad qué bonito queda. Y ahora, bueno, vamos a seguir con nuestra caja. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar esta pieza aquí, porque yo lo quiero unir, no lo necesito desmontar, así que la voy a pegar con cola blanca o cola de carpintero. Voy a colocar cola blanca todo alrededor y también en esta parte de aquí. Coloco la madera en su sitio y lo que haré será colocar encima un peso para que esto se quede bien fijado. Ahora voy a seguir con la parte de arriba, con la tapa de nuestra caja. Miro cuál es la parte frontal, que es esta, donde va el cierre. Y voy a usar Glossy Gel. Este gel, no sé si os acordáis de que lo he usado ya en alguna ocasión. Es un gel que es transparente, va muy bien para hacer... Bueno, es transparente, tiene un ligero tono blanco, va muy bien para hacer stencil en relieve o efectos en relieve, pero se puede teñir con pintura. Yo lo voy a teñir con mi pintura color bronce y así integraré el interior con el exterior. Lo voy a preparar en un botecito de estos con tapa para poder aprovechar si me sobra algo más adelante. Y ahora que ya tengo preparada mi pasta de relieve, voy a hacer el relieve. Y lo que voy a hacer es usar esta plantilla de arbolitos. No sé si la recordáis, si no, pasaros por el haul que saqué hace poquito. Y voy a usarlo aquí, en el centro, solo el arbolito. Voy a tapar esto que pone de Family. Y ahora voy a aplicar por toda la superficie una capa de nuestra mezcla del glossy con el color. A mí me gusta mucho poner en este tipo de cajas un poquito de relieve, pero podéis usarlo también sin relieve, simplemente con una esponjilla o un pincel de estarcir. También tenéis pastas de relieve con estos efectos metalizados. Bueno, pues así ha quedado. Lo que estoy viendo es que no tengo muy claro por qué. Supongo que se me habrá pasado en algún momento un poquito del glossy aquí a la plantilla y luego se ha pegado la pintura a la plantilla. Pero bueno, eso luego con un pincelín pequeño voy a repasar esas zonas de la pintura pistacho. Y la verdad es que a mí me gusta un montón cómo ha quedado el árbol.
Pues aquí tenemos nuestra caja. Mirad qué chulo ha quedado al final el árbol y la parte de dentro. Yo la he barnizado, le he dado 2 capas de pintura, o sea, de barniz satinado. He usado el barniz satinado para no perder este brillo tan bonito del color bronce, pero podéis usar un barniz mate, un barniz brillo, el que más os guste. La verdad es que estoy encantada con ella y la podríamos dejar así perfectamente colocándole simplemente los herrajes. Pero quiero darle un último toque y es que quiero pegarle esta cinta. Como veis, el color verde le va estupendo, le da un aire así un poquito más rural, country, no sé. Ya os digo que si no os gusta la podéis dejar sin ella. Pero bueno, estas cintas no sé si recordáis que me las mandaron desde Craftfire también. Y de hecho me mandaron 18 colores distintos. En verde me mandaron estos dos. Uno un poco más chillón, más verde lima. Y otro un poco más verde oscuro. Tampoco es verde oscuro, pero bueno. Yo creo que este es el que va estupendo. Y tengo por aquí preparada la pistola de silicona porque es lo que voy a usar para pegarla. Podríais usar casi cualquier adhesivo, con paciencia lo podéis pegar con con una cola de blanca o cola de carpintero. Podéis usar una silicona fría, un pegamento taqui, un pegamento block, lo que queráis. Pero yo voy a usar este porque además sí que es verdad que la silicona caliente no es el pegamento que mejor pegue, pero así si algún día me aburro de tener la cinta, el lazo, lo quito y no me va a dejar rastro. Como veis, he hecho un hilo finito de nuestra silicona y lo voy pegando. Vale, la junta la voy a poner aquí en una esquina, que yo creo que es donde menos se va a notar. Corto y para que no se deshilache, quemo un poquito el borde con una llama. Un poquito solo porque si no se encoge. Y ahora solo quedará colocarle de nuevo los herrajes, que yo los tengo aquí guardados. Y como todavía están sus agujeros, los voy a poner ahí mismo. Hace mucho que no os lo comento, pero recordad que para poner las bisagras primero se colocan sin apretar del todo todos los tornillos y luego ya se van apretando haciendo X, apretando primero uno, luego el de la diagonal y luego la otra diagonal. Como veis, he puesto la bisagra por encima del lazo sin ningún problema. Y ya tenemos lista nuestra caja, que le hemos dado un cambio súper interesante. Y mirad cómo ha quedado al final nuestra caja. Yo estoy encantada con estos tonos verdes y el arbolito y el interior en bronce. Para guardar cualquier tesoro, regalar. Por ejemplo, me encanta para guardar fotos. ¿Vosotros para qué la usaríais? Recordad que en Craftfire tenéis un descuento con el código que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. También os dejaré ahí el link a la página web y a todos los productos que os he enseñado suyos en este vídeo. Nos vemos pronto, ideadores.